Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea. Tengo el gusto de estar con ustedes para hablarles en este curso, podríamos decir, de encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia, hablarles de un tema muy importante siguiendo el programa que vamos realizando. Si recuerdan, nuestro temario está dividido en tres partes. La primera parte fue una toma de conciencia de nuestra situación, iluminados por algunos pasajes del Evangelio, y después examinando la historia de salvación que Dios había realizado con el pueblo de Israel. De ahí pasamos a examinar y concientizarnos de esta historia de salvación a través de la Iglesia por medio de los sacramentos. Y ha sido una serie un poco larga que la concluimos la semana pasada hablando del sacerdocio. Bueno, pues ahora vamos a tratar una tercera parte que son temas complementarios, que es prácticamente la última parte de esta serie, la última parte de las grandes. Luego hay algunos otros temas un poquito complementarios también, pero en esta tercera parte, que así se titula temas complementarios, pues les voy a hablar de unos temas que son importantes en nuestra vida cristiana y que merecen la pena desarrollarlos específicamente. Son temas que pueden ser vistos como complementarios o como añadidos a la espiritualidad, pero de una forma esencial, porque son parte de nuestra vida sacramental en la Iglesia. El primero de ellos es la palabra de Dios. Todos sabemos cómo la palabra de Dios es parte de la celebración de todos los sacramentos. La primera parte de la celebración de cualquier sacramento es una liturgia de la palabra. Bueno, pues vamos a ver ahora en general qué importancia le da la Iglesia a la palabra de Dios. Porque, bueno, pues quizá para muchos cristianos todavía no acaban de asumir la importancia de primera clase que tiene la palabra de Dios. En alguna otra ocasión les he recordado unas palabras del concilio donde se dice, bueno, no son del concilio propiamente, pero a raíz del concilio, de la ordenación general de la liturgia sacramental, donde se dice que el pueblo cristiano se alimenta de la doble mesa de la palabra de Dios y del cuerpo y sangre de Cristo. Doble mesa. Entonces, la palabra de Dios constituye una mesa, como una mesa. Sí. Y el conjunto de estas dos, palabra de Dios y cuerpo y sangre de Cristo, constituyen el banquete por excelencia de nuestra vida cristiana. La palabra de Dios es algo más que una palabra que se escucha, que nos da información o formación sobre la vida. Los textos que normalmente se proclaman nos hablan de guardarla, de practicarla. Nos hablan del poder de la palabra como verdad, y que se asemeja a la semilla que tiene la capacidad de crecer y dar fruto. Hoy precisamente, en este día que estoy grabando este tema, el Evangelio de hoy nos habla, al concluir el Sermón de la Montaña, de cómo la palabra de Dios es como la roca sobre la cual podemos construir nuestra vida.
y que si la queremos construir sobre otro cimiento, pues a, nos va a fallar. Qué importante pues esta palabra. Así concluye Jesús pues el sermón de la montaña y diciéndonos que no basta con, con bonitas palabras y bonitas oraciones y devociones, etcétera, porque nuestra vida está apoyada en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? Sino a través de la palabra que Dios nos ha hablado particularmente a través de su Hijo Jesucristo y que toma vida en Jesús, en su propia persona. Al respecto quiero leer un pedacito del número 25 de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios. Y nos dice: el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Comentemos algunas afirmaciones que nos ha ofrecido este texto del Concilio Vaticano II. Primeramente, nos dice: aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras. Conocimiento de Cristo con la lectura frecuente de las escrituras. Puesto que la palabra de Dios no es solo informativa o formativa, sino que también incluye una fuerza espiritual que puede cambiar nuestra vida en formas diversas, el conocimiento de Jesucristo del que se habla aquí tampoco es un conocimiento teórico o doctrinal, como buscan muchos al leer los evangelios, sino un conocimiento de encuentro y relación que puede transformar la propia vida, como una buena o mala amistad pueden influir en la conducta de una persona. Si esto puede suceder en relaciones interpersonales humanas, con cuánta más razón se podrá dar en la relación interpersonal con Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna, como le dice San Pedro, según el Evangelio de San Juan, al final del capítulo 6 del discurso del pan de vida. Otra afirmación que nos hace el texto que hemos leído del concilio es la siguiente: lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto. La Iglesia nos expone clara y decididamente la necesidad de leer, de escuchar el texto bíblico, los textos bíblicos. Hay muchos medios y oportunidades hoy en día para ello que creo no se aprovechan adecuada y suficientemente. ¿Quiénes han leído o participado en un curso sobre el último documento papal sobre el tema la palabra del Señor? Muchos católicos se van a otras iglesias no católicas buscando esta oportunidad y desafortunadamente no es igual.
Muchos católicos inclusive dicen, no, es que en nuestra iglesia no dan cursos bíblicos, entonces nos vamos con los hermanos cristianos de otras confesiones. Bueno, lo malo no es que se vayan a otros lugares, lo malo es que no conozcan que en sus parroquias, si no en todas, en la mayoría, hay esta clase de cursos y que es obviamente para ellos mucho más conveniente tomarlos en su propia iglesia que en otra iglesia en la cual ciertos textos se interpretan o entienden de otra manera. La tercera afirmación que quiero comentar es esta. Acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, porque a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Hemos de acompañar la oración con la lectura de la Sagrada Escritura y viceversa. La lectura de la Sagrada Escritura, acompañarla con la oración, porque oímos a Dios cuando leemos las palabras divinas. Hasta podríamos decir que oración y lectura van unidas como la cara y cruz de una moneda. Por eso, el método tradicional de oración meditativa, contemplativa de la Iglesia se llama lectio divina, lectura divina. Es decir, leer la palabra de Dios con la conciencia de que es Dios quien nos la está leyendo. Y en ella intercalamos momentos de meditación, de contemplación, de oración, de discernimiento sobre el sentido y el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios entra en nuestro corazón y fecunda nuestra vida. Para ello es necesario una actitud de fe. Esa fe hace posible su fecundidad. Así le dijo el centurión a Jesús, di una palabra y mi siervo quedarás curado. Y esas palabras que fueron efectivas cuando Jesús le dijo, vete y que suceda según tu fe, la Iglesia las hace fecundas cuando esta palabra se proclama en la celebración de la Eucaristía. Y recuerden que esas palabras las decimos en un momento muy, muy importante de la Eucaristía, como es la comunión. Momentos antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, respondemos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma quedará sana. Entonces, importante, pues voy a repasar, voy a recordar, estos 3 puntos que son como el resumen y síntesis de ese párrafo del número 25 de la Constitución, la palabra de Dios, que dice, aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras. Y esta lectura frecuente, ¿qué será? Pues por lo menos una vez al día. Muchísimas personas y familias, si no todas, dedican un tiempo todos los días a ver las noticias en la televisión, o a leer el periódico, o a leer alguna revista de actualidad o de sociedad. ¿Por qué no incluir, sea individualmente o sea en familia, que todavía sería mejor, o ambas cosas, individual y en familia, incluir un tiempo de lectura de la palabra de Dios? No hace falta que sea mucho tiempo, no, unos minutos,
porque si leemos mucho, pues también es como comer mucho. Si comemos más de la cuenta, la alimentación hoy se trata de que sea selectiva, no comer cantidades, sino comer cualidad de comida, cualidad de alimentos, ¿no? Entonces también el leer una parábola, el leer un salmo, el leer un párrafo de una carta de San Pablo o del Evangelio, sí les recomiendo a quienes no han tenido cursos o no han recibido cursos bíblicos el atenerse sobre todo al Nuevo Testamento, es decir, los Evangelios y las cartas de los apóstoles. Y del Antiguo Testamento, pues sí, también se pueden leer los salmos sobre todo, ¿verdad? Otros libros, es que soy un poco el peligro de que no los entendamos bien, ¿no? Los salmos, que son 150, pues sí son oraciones. Algunas pueden presentar alguna frase un poco rara, pero en general sí se pueden adaptar a nuestra espiritualidad. En el Nuevo Testamento pueden prescindir del Apocalipsis, que a mucha gente le llama la atención. Y el decir pueden prescindir es primeramente porque es pues prácticamente imposible entenderlo sin un comentario. Y segundo, porque no es tan importante para nosotros actualmente. Ciertamente que hay temas, hay capítulos interesantes, pero está escrito en un tiempo muy particular de la Iglesia, y el hecho de que el autor, que se cree que fue San Juan Evangelista, lo escriba con esas claves, símbolos tan difíciles de entender, pues quiere decir que no son para cualquier persona que los vaya a leer, ¿no? Entonces, si lo lee por curiosidad, pues bien, puede ser que saquen algún provecho en los primeros capítulos y los dos últimos, tres, pero prefiero que se entretengan más con otros escritos, cartas de San Pablo, cartas de San Juan, en este orden, cartas de San Pedro, carta de Santiago y luego la carta de San Judas. Los evangelios, por supuesto, pues también, si les puedo dar un orden, digamos, para empezar, el más sencillo es el Evangelio de San Marcos, que tiene solamente 16 capítulos. De ahí pueden pasar al Evangelio de San Mateo y de ese al Evangelio de San Lucas. Ya después el Evangelio de San Juan es otro estilo también de lectura, que, bueno, pues después de haber leído los otros tres evangelios, están más preparados para leer el Evangelio de San Juan. Es que el Evangelio de San Juan es pura teología, ¿no? Entonces, pues, si leen sobre todo el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, van a tener una formación cristiana bíblica muy, muy rica. Pueden hacer la prueba después de un tiempo, el aventurarse en el Evangelio de San Juan, y según lo vayan encontrando, si se van dando cuenta de que sí lo entienden, pues pueden seguir adelante. Y las cosas que no entiendan, pues pásenlas, ¿no? Si tienen a alguien a quien preguntar, las preguntan. Luego el segundo punto ha sido: lléguense gustosamente al mismo sagrado texto, gustosamente. Es decir, que ante todo y sobre todo leamos la palabra de Dios tal cual. Sabemos que hace muchos años, hasta la primera mitad del siglo XX, en la Iglesia prácticamente se prohibía a los laicos leer la Biblia.
por miedo a que la malentendieran. Bueno, pues aquí ahora nos dice, este documento nos dice, lléguense gustosamente al mismo sagrado texto. Que lleguen al sagrado texto, que lean el sagrado texto de la palabra de Dios, como les he dicho, en ese orden que sirve de consejo, de directriz, y que lo hagan con gusto, con gusto. No sé, es como cuando uno come. Si una persona una cosa no la comemos con gusto, pues como que no tiene gracia el comerla. Hasta suelen decir que, yo he oído decir que cuando comemos una cosa con gusto, no nos hace mal. Y si la comemos a disgusto, puede ser que nos haga mal. Bueno, pues si la palabra de Dios es palabra de vida eterna, ¿cómo no la vamos a leer con gusto? Si la palabra es palabra de Dios, palabra de Cristo, ¿cómo la vamos a leer con gusto? Dios me habla a través de esa palabra. ¡Qué privilegio! ¿Cómo? Es para estar atento con los ojos abiertos y los oídos también, escuchando esa palabra divina y de vida, gustosamente. Por eso, atención, también a esos cristianos católicos que llegan tarde a la celebración de la Eucaristía y se pierden la primera lectura, se pierden la segunda, hasta el Evangelio. No, ¿cómo? Pues no. No es como llegar a un banquete tarde. Resulta que ya sirvieron el primer plato, ya sirvieron el segundo plato, ya sirvieron el tercer plato. ¿Y te quedas solo con el postre? No, pues no. Y si resulta que eres diabético, resulta que el postre mejor no lo comes porque es el pastel y no te conviene, ¿no? Entonces, la Eucaristía es un todo, es un conjunto completo que lo hemos de participar en ella desde el canto de entrada hasta la despedida del sacerdote y pues toda la primera parte de la celebración de la Eucaristía como de otros sacramentos, pues es la lectura de la palabra de Dios. Perdón. Y tercero, acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, porque oímos a Dios cuando leemos las palabras divinas. Acompañar la oración con la lectura y la lectura con la oración. Es intercalar. Y cuando leemos la palabra de Dios, pues no nos quedemos solamente en eso, en leer y se acabó, sino que le dediquemos un ratito de meditación, de reflexión, y según lo que pensamos o lo que nos sugiere esa palabra, pues hacemos un poco de oración y le pedimos al Señor, pues mira, por ejemplo, cuando, como les mencionaba el pasaje evangélico de hoy, donde Jesús nos dice que su palabra es como el fundamento firme de nuestra vida, y yo pues puedo hacer una oración diciendo al Señor, perdona. Es que yo durante mucho tiempo he tratado de fundamentar mi vida en otras cosas que no han sido tu palabra. Me ha importado más la palabra de los demás, las alabanzas que los demás me dirigen, o incluso las palabras duras que algunos me dirigen y me quitan la paz. Y tu palabra, pues no la he tomado en cuenta. Entonces, pues esa reflexión me puede llevar a tomar esa decisión de que todos los días voy a tomar un ratito para leer la palabra de Dios y hacer con ella una oración. Como digo, puede ser de petición, puede ser de petición de perdón, puede ser de alabanza, puede ser de contemplación, de quedarnos ahí contemplando interiormente esas maravillas que nos ha proclamado la palabra de Dios. Imagínense que leemos un día esta palabra del capítulo 3, versículo 16 de San Juan, donde nos dice: tanto amor Dios al mundo que le dio a su Hijo,
para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Cómo voy a pasar por alto así de rápido esa palabra? Pues no, lo normal es que me pare un poco o todo lo que me sugiera mi espíritu y mi corazón y mi alma, le deje a mi alma y a mi corazón tranquilamente recrearse en esa palabra tan hermosa de que Dios nos amó tanto, que nos ha dado a su Hijo, y de tal manera que creyendo en Él tenemos la vida eterna ya la tenemos en nuestro corazón, ya tenemos en nuestro corazón el amor, la paz, la alegría, el gozo de Dios. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que vamos a ser felices, muy, muy felices. Bueno, pues hay muchos textos, obviamente, también que se refieren a la importancia que tiene la palabra de Dios. Les puedo recordar algunos, como por ejemplo el capítulo primero de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Es un pasaje hermosísimo de San Juan. Luego también este que les mencionaba, de Jesús, que nos dice que la palabra es el cimiento de nuestra vida, capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, versículo 24 al 27. También podemos leer la parábola de este mismo Evangelio, de la parábola del sembrador, Mateo 13, 18 al 23. Podemos leer también del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos 33 al 36, que nos dice, nos explica a Jesús cómo él cura a un endemoniado por la palabra, diciéndole cállate y sal de ese hombre, y la gente, todos se quedan asombrados y dicen qué poder tiene la palabra de este hombre. Imagínense, si la gente dice eso, pues nosotros también vamos a tener ese privilegio si la escuchamos con fe, de decir, ¡ay, qué poder tuvo esa palabra que leí, que escuché, que cambió totalmente mi corazón, que estaba tan desanimado, tan acobardado, ¿no? Bueno, la parábola del sembrador también la podemos leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, y luego en el capítulo 11 de San Lucas también hay un par de versículos muy, muy interesantes. Cuando estaba diciendo Jesús, estaba hablando, dice que una mujer de entre la multitud le dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús le dijo, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y pues del Evangelio, hemos comenzado haciendo referencia al Evangelio de San Juan, también del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, tenemos una historia interesante que es del versículo 31 al versículo 37, donde Jesús nos dice que la verdad nos libera. Dice, si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno. Y también el versículo 14, versículo 23, hace una referencia muy bonita que dice, si alguno escucha mi palabra y la pone por obra, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Y para concluir, el capítulo 17 de San Juan, versículo 14 al 20, con el que concluye la oración sacerdotal de Jesús.
Les leo solamente el principio que dice: yo les he comunicado tu mensaje. Es una oración de Jesús al Padre. Pero el mundo los odia porque no pertenecen al mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Pero el inicio es lo que da sentido al resto. Yo les he comunicado tu mensaje, es decir, tu palabra, y el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo. Nos da esa fuerza para que nuestra vida sea tan distinta que nos vean como que no pertenecemos a este mundo, a esta sociedad mundana, que quiere decir para hablar de este mundo, sino que pertenecemos a otro estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús. Bueno, pues es todo por hoy. Espero que les sirva esta reflexión para valorar y apreciar mucho la palabra de Dios en su vida. Tenemos entre los salmos el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, y también el Salmo 95, que les pueden iluminar sobre también el sentido de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento aplicado a nuestra vida. Pues que el Señor los bendiga con su paz, los ilumine con su palabra. Paz y bien.